Ya hacíamos mención a la situación de los jubilados, pero vamos a hablar puntualmente de lo que tiene que ver con un poco la gestión de Javier Milei, ¿no? Y su situación actual. Le damos la bienvenida y le agradecemos el contacto a Martín Bazán. Él es subdirector de CB Consultoras y gentilmente nos atiende. En este caso, Martín, buen día. Fabián y Julieta te saludan aquí desde Litoral Radio. Gracias por atendernos. ¿Cómo están? Buen día, un gusto saludarlos, gracias por la invitación. Por favor, gracias a vos por el contacto. Y bueno, contanos un poquito, Martín, cómo vienen viendo ustedes que por ahí hacen el seguimiento, digo, en esto de gobernadores, intendentes, a veces también referentes nacionales. ¿Qué opinión te merece este contexto político que hoy atraviesa la Argentina y puntualmente la gestión de Milei? Bien, sí, ya hoy por lo menos podemos ver un Javier Milei quizá en términos de imagen en el peor momento desde el inicio de la gestión hasta hoy, ¿no? En donde ya dejó de tener una imagen positiva que supera la negativa y cayó por debajo del 50% de imagen positiva, por lo menos son los sondeos o las últimas mediciones que nosotros tenemos, llegamos a medirlos a 46,1 de imagen positiva, una caída el mes pasado de casi 3 puntos, Uh-huh. una caída desde el inicio de la gestión de más de 10, 12 puntos, eh, lo cual se puede analizar de dos maneras, ¿no? Perder 10, 12 puntos en un año de gestión es muchísimo. Otro análisis es que teniendo en cuenta el nivel de ajuste que quizá nunca habíamos visto en un gobierno argentino, por lo menos desde la vuelta de la democracia hasta hoy, perder esos 13 puntos solamente termina siendo un costo no tan caro para el oficialismo, ¿no? Un Uh-huh. oficialismo que también se siente tranquilo porque esos puntos que pierde no hay nadie que los capitalice. Eso también es una verdad y me parece que habla un poco de el nivel de desorden que hay en la oposición, que también Sí. lo ayuda muchísimo. Eso, por lo menos desde el punto de vista, desde lo numérico, eso es lo que nosotros hoy estamos viendo. Un Javier Milei que viene en retroceso desde los números de imagen positiva, que sigue siendo el dirigente argentino con mayor imagen positiva del país, Uh-huh. eso no hay duda, y que se le hace muy difícil al resto de la oposición acercarse a esos números. Una porque primero porque el núcleo duro de votantes de Javier Milei, por todas estas noticias que fuimos hablando, o por lo menos que vos nombraste en el inicio, que Sí. son las universidades públicas, los jubilados, no se ve afectado el votante, el núcleo duro, el 30%, estamos hablando de que lo votó en las PASO, en las generales y en el balotaje, Uh-huh. eh, pero sí empieza a verse un poco interpelado por la situación el resto, el 26% de votantes que llegó de otras fuerzas políticas, ¿no? Que llegó en gran medida de Juntos por el Cambio, pero que también llegó desde otras fuerzas provinciales, y me parece que ahí es donde se está empezando a ver la debilidad del gobierno de Javier Milei. Uh-huh. Me quedo con esto, ¿no? Cae la imagen de Milei, pero no hay un referente o líder en la oposición que pueda capitalizar políticamente esa caída. Y te consulto, ¿quién o qué ven como oposición al gobierno de Javier Milei? Entendiendo la interna que existe en prácticamente la mayoría de los partidos políticos tradicionales y quienes han sabido también llevar adelante la gestión. Bien, sí, por una posición política, te diría que hoy la oposición la encabeza Axel Kicillof, ¿no? Uh-huh. Que me parece que un poco la estrategia de Axel es tratar de alejarse lo más posible de la imagen de Cristina Fernández. Hoy una expresidenta y vicepresidenta que tiene un techo electoral muy bajo, ¿no? Uh-huh. Que si hoy preguntáramos en una encuesta electoral, quizá el 25% sí la votaría, pero hay otros 75% que no la votaría y es muy difícil revertir esa situación. Entonces me parece que sobre todo la imagen de Axel Kicillof en el interior, no tanto en la provincia de Buenos Aires, en donde sigue manteniendo una imagen positiva cercana al 40%, en el interior es más baja que en la provincia de Buenos Aires, sobre todo también por la cercanía que tiene la imagen de Kicillof, muy ligada a la de Cristina Uh-huh. Fernández de Kirchner, ¿no? Entonces me parece que un poco la estrategia política para lo que viene va a ser esa. Obviamente falta reorganizar mucho el tablero electoral de cara a lo que viene, un Massa que empieza a hablar y que quiere formar una alternativa. Veremos si fuera o dentro del peronismo, queda muchísimo
por delimitar ahí, incluso para el mismo oficialismo también, qué rol va a cumplir el PRO y qué rol empieza a cumplir la Unión Cívica Radical con un Facundo Manes que ha intentado, o por lo menos se paró como antagonismo del oficialismo, y también ver qué rol ocupan el tablero electoral o qué rol lo ocupan ellos, ¿no? Queda muchísimo por ver, pero sí hoy Axel Kicillof figura en las primeras planas de esa oposición. Obviamente, si vamos a términos numéricos, también un Juan Schiaretti que mide muy bien a nivel nacional y que fue quizá de los candidatos presidenciales el que mejor terminó parado, ¿no? Sí. Comparado con un Horacio Rodríguez Larreta o con una Patricia Bullrich que pierde mucho de su núcleo duro, pero que gana también de la Libertad Avanza. Ujú. ¿Y cómo ves el rol de los gobernadores en general? Digo, han ganado un protagonismo muy grande después de lo que ha sido la pandemia, liderando no solo sus provincias o sus alianzas en algunos casos, sino también de alguna forma reorganizándose a nivel regional. ¿Qué impacto puede tener esto también en la discusión política y pienso sobre todo en el Senado? Sí, siempre en las elecciones de medio término los senadores ocupan un papel, los gobernadores ocupan un papel central, ¿no? Sobre todo en la designación de las listas y en el armado político de, sobre todo, partidos provinciales que son muy fuertes. Nosotros medimos todos los meses a los gobernadores y Ujú. hay gobernadores que la verdad miden muy bien. Ignacio Torres en Chubut es uno, Maximiliano Puyaro en Santa Fe es otro y el gobernador de Tucumán, Osvaldo Yaldo, son tres gobernadores que están por encima del 60% de imagen positiva dentro de sus provincias. Que obviamente teniendo esos niveles de imagen positiva, es claro que terminan teniendo una incidencia total en el armado de las listas y sobre todo en la negociación con la nación, que me parece que es hoy donde se va a jugar el principal partido político, sobre todo porque tenemos que ver a una Libertad Avanza como oficialismo que nunca lo hemos visto, sobre todo porque en las elecciones a gobernadores fue muy magra la elección de la Libertad Avanza dentro de cada una de las provincias, incluso en algunos lugares no superando el 5%. Hoy creo que el escenario se para distinto, hay que ver quiénes son los candidatos de la libertad en cada una de las provincias y qué negociación terminan teniendo con cada uno de los gobernadores, que obvio y va a estar la suspicacia de, bueno, ¿qué se termina negociando? Se termina negociando obras, se terminan negociando con participaciones que hoy no están saliendo y que seguramente vendrá y será el tema de discusión política en lo que viene, ¿no? Ujú. Y te consulto, Martín, en cuanto a una pregunta un poco más técnica relacionada al tema de las encuestas, ¿me puedes contar qué parámetros tienen ustedes para hacer estas mediciones de imagen positiva o negativa tanto a nivel nacional y nivel provincial? Sí, generalmente nosotros hacemos distintos estudios, se usan cálculos matemáticos para saber a qué población hay que encuestar, siempre se utiliza una proporción de la cantidad de gente que vota, del sexo, de la edad y del nivel educativo. Generalmente cuando se hace dentro de cada una de las provincias, la muestra, que sería la gente que nosotros encuestamos, tiene que ser representativa tanto en las capitales como en el interior, porque si bien tenemos un país muy grande y siempre hay diferencias, ¿no?, entre lo que pasa en las capitales y en los interiores provinciales. Así que bueno, son muchos cálculos matemáticos, pero a grandes rasgos Ujú. lo que se usa son esos. Nosotros hacemos encuestas que son combinadas, que encuestamos en casi todas las provincias, entonces, por ejemplo, para hacer estudios provinciales van entre 1.000 y 1.500 casos, para hacer estudios nacionales entre 2.000 y 3.000 aproximadamente, son nosotros las variables que estamos utilizando para que nos dé también un margen de error menor al Mm. 2.5, que son los que hoy se usan para hacer trabajos Claro. sociales. Ujú. Martín, mencionabas recién un poco también la cuestión de, bueno, del rol de los senadores. ¿Cómo ves la lucha de cara al Congreso de la Nación? ¿Crees que por ahí esto que vos mencionabas, ¿no? La alianza y la territorialidad es el desafío que necesita la gestión o la Libertad Avanza para traccionar un poquito más, entendiendo que por ahí eh, no le hizo mucha falta en la carrera presidencial, digo, pero para las elecciones de medio término sin territorialidad, ¿la Libertad Avanza puede llegar a pegarse un golpe político, por decirlo de alguna manera? Hoy parece difícil el golpe político de la Libertad Avanza. La verdad que es dentro de los partidos políticos hoy quien mayor intención de voto puede llegar a tener. También hablando desde el desorden, ¿no?, que subyace en la oposición. Uh-huh.
Pero más allá de eso, sí vamos a tener que ver a la Libertad Avanza en un rol que no lo hemos visto, que es el rol de oficialismo dentro de las provincias, lo cual también va a ser algo para tener en cuenta. Yo entiendo que la Libertad Avanza va a aspirar entre propios y ajenos a llegar a tener o estar lo más cerca posible de 2/3 de las bancas, porque va a haber discusiones que se vienen en los que va a precisar de las cámaras y mucho, sobre todo también para llevar el plan económico que tiene pensado el oficialismo de acá lo que viene, que parece ser bastante complejo, o por lo menos tratar de darle a los votantes algo de donde se sigue manteniendo la imagen positiva del gobierno, ¿no? Que es esa esperanza de crecimiento que se propone para un futuro. Si bien la inflación fue una de las principales banderas y seguramente va a ser la principal bandera del oficialismo en la elección que se viene, pero tendrá que darle algo más de cara a los 2 años próximos después de la elección de medio término, y entiendo que para eso va a ser importante el rearmado de las cámaras, ¿no? Tanto de senadores como de diputados, teniendo en cuenta que de muchas leyes van a precisar 2/3. Claro. Lo último que te consulto, Martín, tiene que ver ya más con estas dos provincias, Corrientes y, si no me equivoco, Santiago del Estero, que van a estar teniendo elecciones ejecutivas. ¿Qué panorama visibilizan, no? Quizás Corrientes tiene su particularidad, porque hoy parece que no hay muchas cosas definidas, pero de cara a las elecciones ejecutivas en estas dos provincias, ¿qué situación están viendo? Bien, sí, son dos de las provincias, como bien decías, que hay un proceso de recambio, no sé si tanto de recambio de nombres y ni de partidos políticos, pero sí en donde se va a tener que elegir. Obviamente falta muchísimo Sí. para el armado y para la designación de las listas también, pero bueno, son gobiernos... históricamente le ha ido muy bien a los oficialismos, obviamente queda mucho por ver y queda mucho por dirimirse, pero bueno, un Gustavo Valdés que también tiene una imagen positiva muy alta dentro de su provincia, que si bien ha tenido altibajos en las distintas noticias o cosas que fueron pasando dentro de la provincia de Corrientes, pero que ha mantenido y ha estado muy bien parado. En Santiago del Estero quizás es distinto, pero también la reorganización provincial es un poco más compleja de analizar y siempre es difícil también hacer mediciones en la provincia, pero bueno, seguramente la estaremos siguiendo de cerca a esa elección también. Martín, te mandamos un abrazo grande, muy amable, gracias por tu tiempo. Por favor, muchas gracias a ustedes por el contacto. Hasta luego. Hasta luego. Martín Bazán, subdirector de CB Consultoras, que charlaba con nosotros, en este caso, en parte para hablar un poquito